Son las 7 de la mañana, 16 minutos, hora de la ciudad de Miami, la costa este de los Estados Unidos, y a esta hora en Barcelona, España, ya es la 1 de la tarde, 16 minutos. Saludamos a Carlos Fushán, teólogo, erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, a quien tenemos ya en videoconferencia desde su despacho en Barcelona, España. Gentilmente, Carlos Fushán nos está dando una cátedra de teología cada día y completamente gratis. Carlos, muy buenas tardes en Barcelona. Buenos días para ti, don Isetti Barrios, en Miami, en el continente americano, a todos los radioescuchas de vivelestereo.com. Saludo con mucha cordialidad y alegría a todos los oyentes. Hoy debemos tener un chat muy animado. ¿Cómo estás tú, Carolina? ¿Y cómo está Mónica? ¿Cómo están los tres? Bien, gracias a Dios, Carlos. Ellas preparándose para el resto de material, en lo que viene del programa. Y yo hoy voy a procurar que no apretarles en el tiempo, porque normalmente faltando 5, 10 minutos para la hora en punto, ya debería estar yendo a la música y luego venir con las noticias. Y a veces nos estamos despidiendo a las en punto, más 10, más 5 minutos, y apretamos todas entrevistas que nos salen al aire, en fin, pero vamos a estar juiciosos. Carlos, la semana pasada estuvimos hablando de los pactos, y usted nos habló primero de las dispensaciones y luego vinieron los pactos, y quedamos de que hoy usted estaría ofreciendo un resumen acerca de este tema. Entonces vamos a ponernos en el lugar de la persona que no escuchó nada, a ver si este resumen al menos le permite ubicarse sobre el terreno, le permite tener una noción, aunque no con los detalles, porque entonces ya no sería resumen si vamos a dar detalles, pero al menos darle una noción, una mirada panorámica de este asunto de los pactos. De manera que adelante, Carlos, desde Barcelona le escuchamos. Muchas gracias, don Isetti, por estar en vivelestereo.com y también por la oportunidad que me das para explicar esta parte de la palabra de Dios, de la llamada teología en un sentido positivo, porque hay dos tipos de uso para la palabra teología. Teología en sí misma no tiene nada de malo, está conformada por dos palabras básicas que son teo, que es Dios, y logos, que es palabra. De manera que aunque la palabra teología no está directamente registrada, se puede inferir de la Escritura Sagrada, y viene a ser pues el estudio, las consideraciones de todo el discurso de Dios. Entonces, en este sentido, pues esta serie de estudios de dispensaciones y pactos, y también lo que sigue más adelante, que son los varios aspectos del reino y los periodos proféticos, tienen que ver con ese estudio que iniciamos hace un par de semanas en relación con las dispensaciones bíblicas. ¿Qué son las dispensaciones bíblicas? Las dispensaciones se les llama así por la epístola a los Efesios, es un periodo de tiempo, un lapso de tiempo en el cual Dios trata con la raza humana en distintas maneras en una etapa que en otra etapa. Por ejemplo, el continente americano sufrió un periodo de conquista por parte de los conquistadores españoles y los conquistadores anglosajones en el norte. Entonces, todo este periodo que se llamó de conquista duró como 3 siglos más o menos, de finales del siglo XV al XVIII, y ese periodo pues estuvo signado por una forma de trato entre los que venían del viejo continente, de la vieja Europa, al nuevo continente. Entonces tenían una serie de regulaciones, de actitudes, de formas de trato. Después vino el periodo de la independencia. Entonces esto pues cambió, lógicamente. Ya no se estaba
bajo las leyes de España o de Inglaterra o de Holanda, sino que se estaba o de Francia, sino que se estaba bajo unos nuevos sistemas legales que los libertos pues hicieron a raíz de ese proceso de independencia. Y después vino un proceso de consolidación del nacionalismo, de las distintas naciones en divisiones, la división geopolítica de las distintas naciones de América. Entonces, hoy cada nación está teniendo pues un proceso, un periodo de tiempo, que son periodos de tiempo, por ejemplo, donde operan dictaduras o democracias o cambios de gobierno o en fin, sistemas republicanos, sistemas de otro tipo. Entonces, hay una especie de lapso de tiempo, de temporalidad, donde el hombre pues se trata de entender con sus semejantes de una manera distinta a una anterior. Entonces Dios, más o menos, el hombre le ha copiado a Dios hasta cierto punto ese tipo de lapsos de tiempos, de dispensaciones, que Dios ha utilizado en unas líneas que pueden ser claramente identificadas. Entonces decíamos que las dispensaciones que se pueden apreciar, si tomamos en cuenta la dispensación de lo eterno, de la eternidad, porque aún allí Dios va a hacer cosas en la eternidad y ha hecho cosas en la eternidad, donde se encuentra Él fuera del tiempo y del espacio. Entonces, si tomamos en cuenta eso como una dispensación adicional, entonces lo que tendríamos más o menos identificada en la Biblia serían 8 dispensaciones. Y decíamos que las primeras 7 son la época o dispensación de la inocencia, la segunda de la conciencia, la tercera de la independencia, la cuarta, la de la promesa, la quinta, la de la ley, la sexta, la de la gracia de Dios, y la séptima, la dispensación del reino. Entonces, dentro de esas 7 dispensaciones, más la octava, que vendría a ser, o la primera, como ustedes quieran, la dispensación de la eternidad, del estado eterno de las cosas, está también articulada, definida, ayudada a encajar esas líneas que imaginamos una línea de tiempo horizontal, están segmentadas por otras verticales que pudieran ser verticales para tener una idea más concreta de lo que venimos hablando, y esas líneas verticales podemos definirlas como pactos. Entonces, allí en la Biblia se identifican no menos de 12 pactos, de una docena de pactos, que uno y otro se entrelazan a veces y tienen que ser tomados dentro de los mismos periodos dispensacionales. Entonces, no es tan fácil como decir, bueno, ¿y por qué si hay 8 dispensaciones no hay 8 pactos? Y que cada pacto me marque una dispensación distinta. Bueno, eso hubiera sido en realidad más fácil, pero las cosas con Dios pues son un poco más complejas. ¿Por qué? Bueno, porque el hombre es complejo y porque la historia de la humanidad es compleja y porque el plan de redención es muy difícil. Es muy difícil. El otro día yo hablando con unos hermanos comentábamos que para Dios es muchísimo más fácil sanar un cáncer que salvar un alma. Porque cuando dice que Dios hizo los cielos y la tierra, la Biblia se refiere a la punta de los dedos. Dice, tú hiciste las estrellas, los cielos con la punta de tus dedos. Que si uno hace algo con la punta de los dedos, obviamente es un antropomorfismo para explicar que no le costó mucho esfuerzo en hacerlo.
Pero cuando viene el momento de hablar de la redención del hombre, del redentor del hombre, de la fuerza que necesitó el plan de redención en Jesús de Nazaret, dice Isaías, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé? El brazo es el brazo derecho, ¿no? El que tiene fuerza. La diestra, el brazo poderoso de Dios cuando se quiere explicar o expresar el poder de Dios, se habla del brazo de Dios. Entonces, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Sobre esa raíz de tierra seca que no tiene parecer ni hermosura. Entonces, allí pues surge el Redentor del mundo, ayudado por el poder de Dios. De manera que este plan de redención pues es difícil y complejo, y por eso muchas veces las cosas pues se entrelazan un poco, y hay que tener paciencia y hay que tener tiempo para dedicarle a estas cosas para que puedan ser comprensibles en su totalidad. Las cosas de Dios, como dice el apóstol Pedro, hay algunas difíciles de entender, entre las cuales, dice, los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia perdición. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos ser doctores. Y ustedes me dirán, ay, pero yo tengo ahora que cocinarle a mi esposo y no tengo tiempo para ser doctora. Sí tienes tiempo. Sí puedes ser doctora. Sí puedes ser doctora. Inclusive en este idioma griego puedes ser doctora. Y en el otro idioma que tengo por aquí, no sé dónde lo he metido, el hebreo, sí puedes. Solamente necesitamos un poco de dedicación y tiempo y perseverancia. Eso es todo. Entonces, estas 8 dispensaciones están marcadas por, o ayudadas a definir por 12 pactos. El primero de los pactos, el primer pacto, es el pacto el pacto eterno en la sangre de Cristo, ese que leímos allí en Tito y en Hebreos, lo leímos la otra vez. Después está el pacto de las obras, el pacto de Edén, el pacto con Noé, el pacto de gracia, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, que también se llama pacto mosaico, el pacto palestino, que tiene que ver con la tierra prometida, el pacto con el rey David, que se llama del reino, pacto davídico. También está el pacto nuevo, el nuevo pacto, que tiene que diferenciarse entre el nuevo pacto con la iglesia y el nuevo pacto con Israel, porque Dios ya ha hecho el nuevo pacto con la iglesia en su sangre, cuando Cristo murió, unos momentos antes, cuando Él asistió a la última cena, la última Pascua, allí donde partieron el pan y compartieron la copa. Ese es el nuevo pacto, se inicia el nuevo pacto con la iglesia. Y después, cuando la iglesia se vaya al cielo, viene una época donde Dios va a establecer un nuevo pacto con su pueblo terrenal, con Israel. Entonces, esos 12 pactos, de alguna forma, los tenemos que ubicar en en esta línea de dispensaciones, y este conjunto de cosas nos va a ayudar a entender los períodos proféticos. Y los períodos proféticos nos van a ayudar a entender quiénes somos nosotros, qué quiere Dios con nosotros hoy, cómo está tratando Dios hoy. Fíjense ustedes, por ejemplo, el fin de semana, Donizetti me hizo llegar un correo donde uno de los oyentes hizo una recopilación de muchas inquietudes en relación a dos
cosas que yo formulé el día, en un momento, pues, acerca de los